Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de vuelta. Fernando Ávila en la línea telefónica, bueno, no en la línea telefónica, no, en la imagen digital, porque está también conectado a través de esta maravilla de la tecnología que nos permite llegar hasta ustedes a través de los sistemas digitales, en este caso a través del internet. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto verte, buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Oye, está interesante esa discusión de si se sigue utilizando o no la línea telefónica como tal para este tipo de cuestiones, ¿no? Finalmente, pues, aunque estamos por supuesto vía internet, pero bueno, no deja de ser un tema quizá para algún otro momento, en otro escenario, comentarlo. Pues quién sabe, porque la verdad, ciertamente yo lo que veo es que difícilmente vamos a regresar, muchas empresas no regresarán seguro al ámbito que tenían antes. Y otro, el tema educativo. Arturo Sánchez nos decía hace algunas semanas, por ejemplo, que desde el TEC de Monterrey están viendo que es una realidad ya poder estar conectados, tomar clase a distancia, en línea. Y bueno, pues sí, sin duda estaremos viendo otra cuestión. Y qué bueno, porque no habrá tanta gente en la calle. Quizá pues va a cambiar nuestra dinámica. Esto llegó para cambiar. Esperemos que para bien, Fernando. Por supuesto, y sin duda alguna debería de aprovecharse más allá, pues, desde luego, el momento crítico, y una vez que finalmente sea totalmente controlado, el aprovecharse esta experiencia para poder modificar de alguna manera, como bien lo señalas, muchas de estas prácticas, quizás sí, en efecto, probablemente reducir buena parte de la movilidad que en este momento, precisamente por las características, nos hemos dado cuenta que no es eventualmente tan necesaria, que se puedan cambiar algunas de las prácticas en que eso impacte directamente en lo que es propiamente la productividad o el desarrollo de las empresas, de los distintos trabajos, y que, bueno, de alguna manera vaya dejando paso precisamente más que a me atrevo a decirlo, más que una nueva normalidad como tal, sí a una nueva realidad en donde trabajemos de forma, insisto, distinta. Y dentro de este esquema, Jaime, amigos del auditorio, si me lo permites, quizá vale la pena el darnos cuenta cómo, si bien es cierto que en el terreno político, prácticamente, lógicamente, todo está centrado en el combate, por supuesto, a la pandemia, en tratar de garantizar lo más posible la salud y el menor número de vidas que se pierdan precisamente por la misma. Lo cierto también es que dentro de la actividad política, insisto, esta no se detiene formalmente, y uno de los elementos o quizá uno de los poderes que más activamente ha estado de alguna suerte desarrollando acciones dentro de a pesar de toda esta crisis y confinamiento, es el Poder Legislativo. Y en particular me parece relevante, insisto, Jaime, amigos del auditorio, el poder platicar lo que sucedió esta semana en dos congresos estatales particularmente. Uno es el caso de Baja California, que esta semana determinó no aprobar una iniciativa que se tenía respecto de recortar el periodo de gobierno para el nuevo gobernador. Hagamos historia, recordemos rapidísimo que hace apenas unas semanas finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó que no procedía esta última reforma a la ley en Baja California, que pretendía que el actual gobernador Bonilla, pudiera permanecer en el cargo 5 años cuando, dentro de esta discusión y este debate que ya concluyó, se establecía que fue electo únicamente para 2. Esto con la finalidad precisamente de empatar las elecciones locales el próximo año, y de esta manera, lo que hemos ya estado señalando también durante varias semanas, el que pudieran cada vez tener menos procesos electorales en el país, y estos sean de manera concurrente, es decir, la aspiración es que finalmente los mexicanos acudamos a las urnas nada más cada 3 años, eventualmente, por supuesto, para elegir el presidente de la República, el Congreso Federal y nuestras propias autoridades locales. Y eventualmente al tercer año, pues la renovación del Congreso de la Cámara de Diputados y de los congresos o de las autoridades locales que vayan concurriendo en las elecciones. Bueno, el caso es que la Cámara de Diputados, en el caso de Baja California, se presentó una propuesta para que el gobernador que fuera electo el próximo año no durara los 6 años que ya estarían correspondiendo para hacer esta concurrencia, sino que finalmente durara solamente 3, con la finalidad de que el nuevo gobernador de 6 años fuera electo en el 2024. Esto fue desechado. ¿Y por qué es relevante, Jaime, amigos del auditorio?
porque finalmente, insisto, a pesar de esta situación en la que nos encontramos, las determinaciones que van tomando, en este caso particular los legisladores, son muy relevantes y van a tener un impacto determinante en la vida, no solamente futura, sino inmediata, en lo que va sucediendo cotidianamente en nuestro día a día de todos los ciudadanos. Y no podemos perder de vista esta actividad que, insisto, a pesar de la contingencia, debe, y qué bueno que así sea, continuarse desarrollando. Una situación similar se vivió en el caso del Congreso de Nuevo León, en donde igualmente, recordemos, hay una situación en donde se está buscando generar alguna castigo, alguna consecuencia a esta situación respecto de la acusación que tiene el actual gobernador Jaime Rodríguez de haber utilizado recursos públicos, esto es a través de haber obligado, según se señala en la investigación, haber obligado a personal del gobierno estatal a recolectar firmas. Recordemos cuando contendió, cuando buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República en el pasado proceso electoral. En este proceso lo acompaña su secretario general de gobierno y la Cámara de Diputados local. Lo que pretendió fue, primero, había una iniciativa que buscaba sancionar tanto al gobernador como al secretario de gobierno, destituyéndolos del cargo e inhabilitándolos durante un periodo específico, 6 años, precisamente para que no pudieran ocupar ningún cargo público. Esta situación fue desechada en virtud de que se consideró que si en este momento Nuevo León se quedaba sin autoridades, justo en medio de la pandemia, la realidad es que se podría convertir en una situación mucho más compleja, mucho más complicada de lo que actualmente se está viviendo. Y por otro lado, una segunda propuesta que pretendió sancionar con lo que únicamente, de acuerdo a los señalamientos de algunos de los diputados, con lo que únicamente sería una sanción económica de poco más de 300,000 pesos. Esto, desde luego, tampoco convenció a los legisladores en su mayoría, para eso sirven las mayorías, y finalmente fueron desechadas. De tal manera que se determinó esperar una tercera propuesta, sin una fecha específica para la reunión por parte de la Cámara, que de alguna manera determine cuál deberá de ser o cuál será la consecuencia formal que los diputados consideran debe de tener, insisto, tanto el gobernador como su secretario de gobierno. Este hecho, igualmente que el anterior, Jaime, nos señala nuevamente la importancia que tienen los diputados, en este caso, por supuesto, los diputados locales, y las determinaciones que están tomando dentro del marco, insisto, de esta contingencia sanitaria, y que no podemos perder de vista como ciudadanos todas estas reuniones, comisiones que se van desarrollando, por supuesto, eventualmente las decisiones que van tomando en su momento la comisión permanente, por ejemplo, en el caso particular del Congreso General, en fin, situaciones que no podemos perder de vista y que debemos estar muy atentos porque, insisto, independientemente de que en este momento la prioridad, sin duda alguna, es completamente disminuir al máximo cualquier riesgo de que se nos desborde la contingencia sanitaria, lo cierto es que no podemos perder de vista situaciones o actividades que tienen que ver con la vida pública, que tienen que ver con la actividad política y particularmente con los que están desarrollando, tanto en este caso los congresos locales, por supuesto, como eventualmente el propio Congreso Federal, en este caso, insisto, lo que es la comisión permanente que en este momento se encuentra finalmente instalada como tal y atendiendo cualquier circunstancia legislativa que deba presentarse, Jaime. Fernando, por último, ¿qué va a pasar con el legislativo? Hemos visto al propio senador Monreal y algunas otras voces que ya piden regresar a legislar. ¿Estaremos en condiciones? ¿Habrá posibilidad de poder ver esto o nos esperaremos hasta septiembre por lo que está sucediendo en torno a COVID-19? Y quizá ver en septiembre qué es lo que ocurre. Ahorita está la permanente, pero en estas líneas a distancia, ¿no? En esta manera de que en estos nuevos tiempos se están poniendo de acuerdo. Y quizás sea precisamente un poco lo que comentábamos al inicio, Jaime, amigos del auditorio, una nueva realidad en torno a la forma de sesionar. Quizá eventualmente los propios legisladores determinen que buena parte de las sesiones de comisiones o de, quizá no del pleno, insisto, propiamente, pero sí de comisiones puedan ser desarrolladas como actualmente se están llevando a cabo a través de mecanismos o de herramientas que permiten esta comunicación a distancia. Son nuevas realidades a las que tenemos que ajustarnos y por supuesto me parece que esto tendrá que ir muy empatado a lo que vaya sucediendo con estas determinaciones que tomen las distintas entidades. Recordemos que finalmente, por ejemplo, desde luego,
luego, tanto en el caso del Senado de la República como en el caso de los diputados federales, pues se integra de ciudadanos, senadores, diputados que viven, que viajan en todas las entidades del país y que de alguna suerte, por supuesto, el hecho de esta movilidad interna en el país que habría que desarrollarse, específicamente hablo en el caso tanto de senadores como de diputados, quizá dependa mucho nuevamente cómo se estén determinando los semáforos estatales que están estableciendo cada una de las entidades y, por supuesto, evidentemente, en el caso de la sede de los poderes y particularmente el legislativo, que es la Ciudad de México, cómo lo vaya determinando finalmente por el tema de las concentraciones permitidas. Hoy sigue siendo una circunstancia muy clara en el caso de la Ciudad de México la posibilidad de un número máximo de asistentes a algún tipo de reunión y, bueno, de alguna manera, si bien es cierto, insisto, que los recintos legislativos podrían tener una aplicación diferente, lo cierto también es que habrá de respetarse lo que van determinando cada una de las autoridades locales. A mí me parece que, sin duda alguna, hacia septiembre estaremos viendo más bien una aplicación de estas nuevas herramientas tecnológicas, de estas nuevas formas de comunicación y una manera quizá muy creativa de reentender la actividad política, de reentender y reeditar lo que es la actividad legislativa, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre. Fernando, gracias, fuerte abrazo y estamos en contacto contigo. Muy buenos días. Igualmente, Jaime, un enorme abrazo a la distancia. Como bien dices, que estés muy bien. Excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. A seguir cuidándonos, Fer, a seguir cuidándonos y que las cosas marchen bien en el tema y en el ámbito de la salud. Fuerte abrazo, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Muy buenos días. Buen día, Jaime. Vámonos ahora contigo, Brenda Morales, los trascendidos.